Nos ponemos de pie, hermanos, y que viva Cristo. Y cantemos juntos. Excelente. Iglesia soy, y tú también con gozo. En el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste, no vayas triste en soledad. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. No vayas en la familia un hijo más e iremos juntos caminando en el amor. Yo le veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más. Pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad. Ven con nosotros a los hermanos caminando en el amor. Y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. No vayas triste en soledad. Ven con nosotros y verás a los hermanos en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Escuchamos tu voz, Señor, que nos habla de una vida en libertad. De tu mano vamos, Señor, peregrinos unidos en comunidad. Tu presencia fuerza nos da, es la prueba de que junto a nosotros vas. De que eres un Dios de amor, el Dios fiel que jamás nos abandonará. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Y por eso cantamos hoy que tú eres camino, verdad y vida, y creemos que eres Señor, ayer, hoy, hasta el final de los días. Y le damos un fuerte aplauso a Jesús. Nos disponemos a abrir el corazón una vez más para hoy el detallazo que tiene Cristo con nosotros de encontrarnos nuevamente y de que Él nos los explique todo en las Escrituras. Y vamos a orar con la emoción de este canto, que es un canto hermoso del Padre Lucas, que nos dice: qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Así que me ayuda. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Vamos más lento. Y qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué lindo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Otra vez. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta,
te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, yo temblando te dije. Tú me hablaste de un reino, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué detalle más grande, Jesús, has tenido con nosotros esta tarde. Qué detallazo tan grande en nuestra vida de permitirnos encontrarnos con tu bendita palabra que nos cambia el corazón y que transforma la frialdad de nuestros corazones en calor, que hace que el carbón de nuestros corazones se convierta en nieve, que hace que en los momentos de calores sople esa brisa dulce, apacible y tierna, esa que hace que en los momentos de angustia sintamos paz. Por eso, gracias por la dicha inmerecida, el detallazo de esta tarde, estar nuevamente a la escucha de tu palabra, que ella venga y nos empape, y que ese empapar de la palabra tuya haga germinar y florecer cosas para tu reino, Jesús. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Vamos a aprovechar al máximo. Lo más seguro que el Padre va a empezar con lo último que finalizamos de la lectura, ¿no es cierto? La recuerdan muy bien, bastante, la última que hicimos con lo que finalizamos ayer. Bueno, de nuevo muy buenas tardes. Vamos entonces, pues ustedes anoche o pudimos adelantar, ya adelantamos el día miércoles, pero del día martes nos falta el capítulo 13 de San Marcos. Entonces vamos a mirarlo un poquito, el capítulo 13, de una manera sencilla, porque ese capítulo, pues obviamente se puede leer o mirar de muchas maneras. Les había dicho ayer que se podía pues, dividir el capítulo 13 en una primera escena que comprende los primeros 4 versículos, Marcos 13, del 1 al 4, si alguien rápidamente nos los lee con voz fuerte, primeros 4 versículos. Al salir Jesús del templo, unos discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Y estando sentado en el monte de los Olivos, de cara al templo, le preguntaron a solas Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas van a cumplirse? Muchas gracias. Entonces, por favor, tengamos en cuenta lo siguiente. Históricamente, pues no tenemos el dato en qué momento pudo decir Jesús eso, pero sabemos que Jesús, con los datos que tenemos de la historia, probablemente Jesús muere en el año 30 del siglo I. Entonces, si este hecho, no sabemos si con esas palabras Jesús lo comentó, pues probablemente lo comentó el año 27, el 28, el 29 o al comienzo de ese año 30, pues por decirlo de alguna manera. En todo caso, después del 30 no, porque uno muerto pues ya no puede hablar, es muy difícil, ¿cierto? De manera que
Entonces, tengamos en cuenta eso. Cuando Jesús dialoga con los discípulos en el año 30, el templo es monumental. Ustedes pueden mirar las maquetas que aparecen en internet, luego pues hay textos obviamente de la arqueología, del mundo de la Biblia, de Jerusalén, etc. Los romanos dan testimonio del dato que les voy a decir y todavía hay algunas rocas de ese tamaño y Flavio Josefo, un historiador judío, también da testimonio de eso. Piedras colosales de 12 metros de largo por 3 de alto por 4 de ancho. 12 por 3 y por 4. Imagínense esas rocas. Todavía hoy cuando uno va al muro de las Lamentaciones, que es una parte del templo, lo pueden también mirar en internet, ahí tienen una dimensión de uno de los costados de lo que era el antiguo templo. Entonces cuando en el año 28-30 se mira ese templo, la gente piensa, este templo es indestructible. Y por eso Jesús dice, pero esto que ven, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo se escribe Marcos? Más o menos en torno al año 70. ¿Cuántos años han pasado? 40. Entonces, cuando se escribe 40 o 45 años después, ¿qué ha pasado con el templo? Está destruido, ha sido destruido. Entonces, el texto, por el año 70, nos dice que ya el templo ha sido destruido. Entonces se comprende mucho mejor la palabra de hace 40 años, ¿queda claro? Entonces, cuando se refiere al hecho histórico, pues el templo está en todo su esplendor, un templo que se empezó a construir más o menos en el año 520, 518 a.C., Herodes el Grande lo puso en su mayor belleza y esplendor, y Jesús conoce ese templo. Pero en el año 70 el templo ha sido destruido. Pero para Jesús será destruido no solamente por el conflicto con las autoridades, sino que el templo, por decirlo en una expresión de hoy, ya tenía por dentro el gusano de la destrucción, el microbio o la bacteria de la destrucción, que era que no cumplía su función, ¿no? Que ya lo vimos en el día de ayer. Entonces, de esos primeros 4 versículos, pues no me voy a detener más, simplemente recordar que, aunque hay un hecho histórico detrás, la teología del texto y el pensamiento de Jesús es: el templo había perdido su horizonte. El templo había perdido su horizonte. La segunda escena son los versos del 5 al 37. Yo espero que los hayan podido leer. Para entender esos versículos, entonces les propongo 2 comentarios. El primer comentario es que estamos delante de un texto de género apocalíptico. Lo que voy a decir es muy sencillo y me disculpan que sea pues tan sencillo porque eso es exige pues un poco más de estudio, pero lo vamos a mencionar de esta manera. Uno de los criterios en la Biblia es que todo el encuentro con Dios ayude a que las personas y las comunidades cambiemos de mentalidad para el bien. Llamémoslo conversión. Y hay 2 lenguajes en la Biblia para invitar a la conversión. Uno es el lenguaje profético. Profetas y profetisas, porque hay profetas, varones y mujeres. Por ejemplo, Hulda en el Antiguo Testamento. ¿Qué creen las profecías? Las profecías creen que la transformación se puede dar, las profecías creen que el cambio se puede dar a partir de un proceso. Un proceso implica que se pueden ir dando varios pasos lentamente, ¿no? Como cuando hacemos un itinerario, un proyecto de vida, un proceso, el cambio se puede dar de manera paulatina. El Apocalipsis dice: no creemos en los procesos y el cambio debe ser de la noche a la mañana. Que nos acostemos en una realidad y podamos amanecer en una nueva, de la noche a la mañana.
Entonces la profecía cree que los cambios, procesos, el Apocalipsis dice nada, de la noche a la mañana. Y para que haya un cambio de la noche a la mañana, pues debe haber un terremoto, una inundación, una sequía, una guerra, y por eso presentan de esa manera la transformación. Entonces el lenguaje apocalíptico, tengamos en cuenta, es un lenguaje que espera un cambio de la noche a la mañana. Y todavía lo seguimos utilizando, ¿no? Decimos, esto parece apocalíptico, ¿no? Las imágenes de la guerra, de la destrucción, lenguaje apocalíptico. En cambio, la profecía va más despacio. Entonces, los versículos 5 al 37 están en el lenguaje apocalíptico, no en el lenguaje profético. Pero, por favor, desde el punto de vista cristiano, el lenguaje apocalíptico es de esperanza, no de destrucción ni de fracaso, no. Incluso cuando vamos a Isaías, textos de Isaías, capítulo 23, 38, cuando vamos al libro del Apocalipsis, vamos al libro de Daniel, el lenguaje es de esperanza, no de frustración. Entonces, para entender aquí en Marcos, les voy a hacer una gráfica muy sencilla. Yo no soy dibujante, me disculpan. ¿Cómo entendían el mundo, no solamente los judíos, sino buena parte de los griegos, romanos y persas, y mesopotámicos y egipcios, antes de que llegáramos a los avances que planteó la filosofía y después ya un poco más la cosmología? Para ellos el mundo era una superficie plana con una bóveda encima. Era la manera como entendían el mundo. Todo rodeado de agua, todo esto es agua. Se sostienen en las columnas de Hércules, que fue un añadido que le hicieron los griegos en las cosmogonías. ¿Dónde están los seres humanos? Aquí, sobre la tierra. Debajo de los seres humanos está el Sheol, que es el lugar, Sheol, es el lugar donde descansan los muertos. En griego se llama abismo o Hades, en latín inferior inferius, o sea, lugares inferiores. Que ahí hay una confusión con lo de infierno, pero bueno, ahorita no lo vamos a mencionar. ¿Dónde están los dioses y diosas? Aquí en la parte alta. Estoy hablando no solo de Israel, sino de los pueblos antiguos, ¿no? Y miren que todavía hay comunidades. Yo les preguntaba, ¿dónde está el cielo? O a los niños, y ahí me señalan, ¿no? Hacia arriba. Y dicen que en la posición de la Tierra en el universo nosotros estamos como ladeados, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Entonces aquí están los seres humanos, arriba los dioses. Entonces miren lo que sucede. ¿Por qué no se dice el cielo, sino los cielos, reino de los cielos? Porque cuando un día como hoy, ahora con la lluvia que hubo y con truenos, si uno sale a mirar hacia arriba, lo primero que encuentra son las nubes, negras o blancas, bueno, lo que sea, las nubes. Pero si usted quita las nubes, está el sol, la luna, las estrellas, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el de los dioses. Miren que esta es una mentalidad muy popular. Porque llueve, porque como todo está rodeado de agua, los dioses abren las compuertas. Y si están bravos, deja que llueva hasta que nos inundemos. Y si ya están contentos con nosotros, cierran las compuertas. Pero también hay veces, si están fastidiados, no abren las compuertas para que nos hacemos con el sol. Era la mentalidad de ellos. Porque hay montes sagrados en muchísimas culturas. Porque si yo que estoy aquí no hay aviones, no hay pues ninguno de estos instrumentos para ir al cielo, me subo a una montaña. Y si me subo a una montaña, pues estoy más cerca de la bóveda. Porque todos los salmos en la Biblia se gritan. No sé si recuerdan la escena de Elías con los sacerdotes de Baal. Y Elías les dice, griten, griten porque su Dios está durmiendo. Entonces, ¿por qué los salmos se gritan? Pues hoy en las Biblias ustedes leen, no, oramos. ¿Por qué se gritan? Porque para vencer la distancia. ¿Y qué significa la escalera de Jacob? ¿Y qué significa Juan 1:51? Verán al Hijo del Hombre subir y bajar como si fuera una escalera. Porque ese es el mundo antiguo, subir y bajar, subir y bajar. Catabasis y anabasis en griego, ¿no? Catabasis y anabasis. Entonces, ¿por qué se habla de tres cielos? El de las nubes, el de los astros y dónde están las divinidades. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice que él
sabe de una persona, obviamente está hablando de él, que subió hasta el tercer cielo. Bueno, entonces, ¿qué dice este Apocalipsis del 5 al 37? Que vendrán grandes movimientos, ¿sí? Lo leyeron, ¿lo recuerdan? Grandes movimientos, que se va a caer el sol, la luna y las estrellas. Ese texto lo leemos en Adviento. No quiero preguntar qué catequesis se hace en Adviento hablando de ese evangelio, pero no es de terror. Si se caen los astros y desaparecen las nubes, ¿qué queda? Quedamos delante de la divinidad. O sea, se achica la distancia entre el cielo y la tierra. Por eso es una palabra de esperanza. Es un apocalipsis de esperanza, no de frustración. Esa es una clave de lectura, no es la única, pero es dentro de la mentalidad de la época, ¿no? Es dentro de la mentalidad de la época. Ese es fundamentalmente lo que podíamos decir de ese apocalipsis. Y tengan en cuenta el lenguaje para hablar de que hay una tremenda transformación, un cambio, ¿no? Entonces se habla de los comienzos de los dolores y la tribulación, y bueno, hasta el presente, ni la volverá a ver, y una nueva creación, y sufrirán falsos profetas, eso lo conocemos pues de manera muy, muy amplia, ¿no? Y dentro de ese hay una figura que es muy importante, que es la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Esa es la tercera escena, que está concretamente del versículo 24 al 27, pero pues ya lo podíamos leer directamente hasta el 37, ¿no? Que estar atentos y prepararse porque no sabemos el día ni la hora. ¿Cuál es la figura del Hijo del Hombre? Entonces la figura del Hijo del Hombre, Ben Adam se dice en hebreo, o Bar Adán en arameo. Una manera de entenderlo, hay dos profecías que nos hablan del Hijo del Hombre. Una es la profecía de Ezequiel, pero pues no hay necesidad de ir a Ezequiel porque sería muy largo buscar las citas, pero hay una que es muy conocida para el Hijo del Hombre, que es la profecía de Daniel. Entonces vamos a mirar el Hijo del Hombre desde Daniel 7. Daniel 7. Les hago caer en cuenta de un detalle. Los judíos, los hebreos, los israelitas, tienen en su Biblia el libro de Daniel, pero para ellos Daniel no es un libro profético. El libro de Daniel para ellos está en los escritos, no en las profecías. Ahora, creo que lo dije el primer día, la Biblia hebrea se divide en tres partes muy sencillas: la Torá, los profetas y los escritos, solamente tres partes. La Biblia de Jerusalén en las primeras páginas, creo que en la página 16 o 12, en números romanos trae el índice de la Biblia hebrea, la Biblia grande de Jerusalén. Dice índice de la Biblia hebrea. Y si ustedes miran ahí, la Torá, o sea, el Pentateuco, los profetas que los dividen anteriores y posteriores, y los escritos. Es la 12, me parece, la página 12, 12 en números romanos, al principio de la Biblia. Entonces, Daniel para ellos no es un libro profético, es un libro apocalíptico, y lo ponen en los escritos. Entonces vamos a mirar el Hijo del Hombre, y esta imagen nos va a servir mucho porque es una de las maneras como San Marcos ve, o peor dicho, como Jesús se presenta en el Evangelio de San Marcos, como el Hijo del Hombre. Entonces, tenga la bondad en Daniel 7, alguien que nos lea, por favor, del versículo 4 hasta el 7. Daniel 7, versículos 4 al 7. Daniel 7, versículos 4 al 7. La palmera era como un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra, se incorporó sobre sus patas como un hombre, y se le dio un corazón de oro. A continuación, otra segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y se le decía: levántate, devora mucha carne. Después yo seguía mirando y vi otra bestia, como en un
tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era diferente de las veces anteriores y tenía 10 cuernos. Si ustedes leen, por lo menos en la Biblia de Jerusalén, esta Biblia de Jerusalén dice que las 4 bestias son 4 imperios, en las notas explicativas en la parte de abajo. Son 4 imperios que dominaron a los judíos: los babilonios, los medos, los persas y los griegos. Y menciona concretamente en esa última bestia a Antíoco IV Epífanes, que es mencionado en el segundo libro de los Macabeos. Fue rey de Antioquía y dominó el territorio de Palestina más o menos del año 172 al 160 antes de Cristo. Hizo algo que fue escandaloso para los judíos. Profanó el templo de Jerusalén y colocó una estatua de Zeus olímpico, del Zeus olímpico, en el templo de Jerusalén. Y lo más grave es que hubo judíos que aplaudieron ese hecho. Y algunos judíos, para meterse en el ámbito griego, se hicieron operaciones para disimular la circuncisión. Entonces fue un momento muy crítico para la fe de los judíos, muy crítico ese momento, ¿no? Entonces dice Daniel, o el libro de Daniel, que después de estos imperios que son opresores, que los han afectado política, económica, cultural y religiosamente, va a venir, entonces ahí va a aparecer la imagen del Hijo del Hombre, alguien que nos lea primero el versículo 9, solo el 9. Mientras yo seguía mirando, se prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y sus cabellos como la lana pura. Su trono era llamas y sus ruedas fuego ardiente. Entonces ahí se combinan citas del Apocalipsis, del capítulo 1 del libro de Ezequiel y otras imágenes del libro de Ezequiel, las ruedas de fuego ardiente que está en el caso de Elías y también en el libro de Ezequiel. Es una imagen, el anciano de cabellos blancos, en una traducción dice un anciano de días, ¿no? Realmente muy, muy bonito. Entonces estamos delante de una imagen de la presencia de Dios. Y ahora sí aparece el Hijo del Hombre. Leamos el versículo 13 y 14, los versículos 13 y 14, ahí mismo en Daniel 7. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. 13 y 14. Se le dio el poder, la gloria y la realeza y todos los pueblos, naciones y lenguas y los vivieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. Entonces miren qué fuerte esto. Después de estos reinos opresores, maltratadores, como quieran, explotadores, después de esos reinos, el anciano, ¿a quién le da el poder? Al Hijo del Hombre. Entonces ya es un poder divino. El Hijo del Hombre es Dios hecho historia. Es un hombre divino y un Dios hecho humano. Hijo del Hombre. Pero nos vamos a llevar una sorpresa, no sé si ya lo conocen. Pasemos al versículo 18, ahí mismo en Daniel 7, el versículo 18. Luego los santos del Altísimo recibirán el reino para que lo posean eternamente, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿el reino es solo para el Hijo del Hombre? Lo comparte con los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Versículo 22. Versículo 22. Hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en el que los santos recibieron el reino. Entonces, el Hijo del Hombre es una figura o una imagen personal en Jesús, pero comunitaria, es grupal. El Hijo del Hombre es la presencia de Dios en la historia recogiendo a toda la humanidad. Ese es el Hijo del Hombre. Entonces,
Miren que es una imagen llena de esperanza en ese capítulo 13 de San Marcos, no es una imagen de terror, de fracaso, de sosiego, creo que no, ¿no? Entonces, bueno, ese es el capítulo 13, podríamos decir mucho más, pero dejémoslo así. El cuarto día, entonces ya lo vimos ayer, ¿cierto? Marcos 14, del 1 al 11, y que termina con la mujer del alabastro. Yo espero que haya sido pues muy interesante. Solamente quiero hacer como dos anotaciones muy simples que nos pueden ayudar. Primero, la mujer, entre todos los que conocen a Jesús, es la primera en creer en los tres relatos de la pasión. Buenas tardes. Le pregunto, ¿Dios sabe qué decisiones va a tomar usted mañana? Bueno, entonces le hago la pregunta al revés. ¿Usted va a tomar mañana las decisiones que Dios quiere de usted? Esa es la respuesta. O sea, Dios es creador. Si Él manipulara cada una de las leyes de la naturaleza a su modo, ni la creación, ni la materia, ni los seres humanos seríamos libres. Entonces, Él ha echado a andar la creación, confía en nosotros, pero no nos condiciona. Y no sabe yo qué respuesta voy a dar, no lo sabe. O sea, está pendiente de que yo en mi libertad, Él cree que yo voy a optar por Él, pero puede ser que no opte por Él, es por eso. Igual, porque en el Padre está el Hijo y está el Espíritu. Ahora, las tres personas de la Trinidad, digamos, pues claro, teológicamente decimos, los tres conocen todo, pero recordemos, entre comillas, porque es que no es fácil decirlo, el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador. Entonces, ¿la obra en quién comienza? En el Padre. Ahora, las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu pues son relaciones de ida y vuelta, obviamente. Pero es una manera de referirlo a Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Usted busque ahí si quiere usted misma. Busque en Lucas 15. Lucas 15. Que fue un texto en el que criticaron mucho al Papa Benedicto cuando habló de Dominus Jesus. Lucas 15, los versículos 7, lea primero el 7 y luego el 10. Entonces, según ese texto y siguiendo su argumento, entonces, en el cielo hay más alegría que la que siente Jesús. Entonces, Jesús está limitado. ¿Ya? Y lea el 10. De igual manera, yo te lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se Entonces, ¿cómo es eso que hay más alegría en ciertas ediciones? Entonces, Jesús no nos alcanzó a mostrar toda la alegría del papá. Pues bueno, en la historia Él no lo reflejó, pero nos quiere decir, tenemos una dimensión mayor de lo que alcanzamos a percibir, aunque Él lo ha expresado todo, ¿no? Lo ha expresado todo. Es en ese sentido. Entonces, no es una limitación el que aparentemente no sepamos, no, es la grandeza de la confianza de Dios en el ser humano. Voy a hacer una caricatura. Dios está contento con nosotros y nos aprueba las decisiones que estamos tomando en el manejo del medio ambiente. Nos respeta, porque si no fuera así, pues seríamos marionetas, no seres humanos. Y sigue creyendo que nosotros somos capaces de responderle positivamente, sigue creyendo. Bueno, unos más que otros, ¿no? Porque, por ejemplo, San Lucas va a enfatizar más la compasión y la misericordia,
por decir. San Juan va a enfatizar más la figura de un Jesús que sabe todo. Pero, digamos, la columna vertebral igual para todos. Nació, se encarnó, asumió la humanidad, sufrió la Pascua. Los detalles particulares de cada momento pues varía según los evangelios. Bueno. Entonces, el día miércoles ya lo trabajamos, ¿listo? Entonces vamos al día jueves, ¿no? Bueno, iba a insistir de la mujer en lo siguiente. Dos cosas. Una, esta mujer, primero que nadie, creyó en que Jesús iba a ser sepultado. Y lo vamos a ver ahorita en lo del jueves, que los discípulos van a huir y ella, y bueno, ya lo leyeron en el texto, se adelanta, ¿no? a ungirlo. Ese es un primer detalle, o sea, por eso es una mujer de fe, ¿no? Y por eso cuando se anuncia el Evangelio habla de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Por eso ella está incluida ahí. Y un detalle que a veces se nos pasa en alto es el siguiente. Estos imperios, para burlarse, maltratar, ofender y hacerles brotar la ira a los que dominaban, tenían muchas maneras de burlarse de los demás. Una, en la cultura oriental, y lo podrán ver con los musulmanes sobre todo, para ellos es una ofensa que los desnuden públicamente. Lo hecho de que las mujeres vayan totalmente cubiertas en ciertos grupos, no, la desnudez es algo íntimo de la familia. Hay algunos que exageran diciendo que mientras entre estos grupos orientales cada vez se cubren más, en Occidente cada vez nos descubrimos más. Bueno, ya eso lo podemos dejar de ese tamaño, ¿no? Entonces, una manera era desnudarlos, pero otra, para ofenderlos, era, estos imperios que dominan a los otros, es no permitirles que sepulten los muertos, dejarlos a la intemperie, para que se lo coman los animales o las aves de carroña, y era una manera de burlarse de ellos y decirles, ay del que intente oponerse al imperio, ¿no? Entonces, no sé si han visto, que eso es muy triste, ver que cuando hay una explosión en Israel o en Gaza entre los palestinos y los mismos judíos, porque ellos tienen el mismo ADN, cuando hay una explosión y una bomba y eso, ven a las mujeres y a los niños y niñas recogiendo hasta los más mínimos detalles de la explosión. Porque es eso, que nada quede a la intemperie, que todo lo podamos recuperar. Entonces, hacia el siglo III, antes de Cristo II, en ese contexto, se escribe el libro de Tobías. Y cuando te puedan, lean el capítulo 1 y el capítulo 2. Y Tobías, ¿por qué se distingue? No cenaba hasta que no se hubiera enterrado el último judío que hubiera sido asesinado. Entonces ahí nació, bueno, es la base bíblica de enterrar a los muertos. 300 años, 350, 250 antes de Cristo. Entonces esta mujer está asumiendo este criterio de la espiritualidad judía. Ella unge a Jesús porque no quiere que vaya a quedar a la intemperie. Y ese es un valor muy grande de los anónimos y anónimos en el Evangelio. Esas dos anotaciones. Bien, vamos al siguiente día, entonces, vamos al jueves. El jueves comprende el capítulo 14 del versículo 12 hasta el 72. ¿En qué versículo termina ese capítulo, por favor? 14. ¿En qué versículo termina el capítulo 14? En el 72, ¿no? Entonces, del 12 al 72. En el 72, ya se los había dicho, pero a ver qué tan atentos estaban. Marcos 14, del 12 al 72. Recordemos que ha pasado el miércoles, ¿no? Ha pasado algo muy, muy triste, muy duro. Se busca un traidor, se unge a Jesús y aparece el traidor. Y el jueves crece el dramatismo de esta experiencia. A Jesús lo va a traicionar Judas.
lo va a negar Pedro, y lean el versículo 50, 14:50. Abandonándole, huyeron todos. ¿Qué piensan de ese versículo? El primer evangelista lo escribe, San Mateo lo vuelve a reforzar y Lucas y Juan lo quitaron. ¿Por qué? Por el escándalo, lo que afirma que es bastante histórico. Abandonando le huyeron todos. Y las únicas que van a quedar un poquito más, las mujeres. Y si aquí contáramos, no sé si hay más mujeres o varones, bueno, en la mañana sí hay más mujeres, aquí está más equilibrado. Pero en los templos, en las celebraciones, creo que en general, más mujeres, ¿no? Entonces, el Jueves Santo sigue el drama. Judas lo va a negar, lo va a traicionar, Pedro lo va a negar y los demás van a huir. Ese es el dramatismo del Jueves Santo. Entonces vamos con el jueves, primera escena. Los versículos del 12 al 25. Versículos 2 al 25. Primera escena, del 12 al 25. ¿De qué trata esos versículos? Entonces, de dos cosas. La cena, y la separo, aunque deberíamos unirla, la cena pascual. La cena pascual, de los versículos 12 al 25. Cena pascual. Cena pascual. Les pregunto, en los evangelios, ¿cuándo hay comidas con Jesús? Recuerden algunas, a ver. Esta es una, obviamente, ¿no? La boda de Caná, muy bien. Con Nicodemo, bueno, yo no vi que conversaron, pero de pronto se tomaron algún tecito, pero bueno. Saqueo, sí. Mateo, Leví, muy bien. Saqueo, muy bien. Saqueo en vez de Nicodemo, bueno. A ver, les faltan las más importantes, las más numerosas. La multiplicación de los panes, claro. ¿Cuántas son las multiplicaciones de los panes? En Marcos y Mateo de a 2, en Lucas 1, en San Juan 1, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces hay muchas comidas antes de la Pascua. Y hay comida pascual, esta. Y pregunto, ¿y después de la resurrección hay cenas? A ver. El camino de Maús. Y cuando regresan también pide si tienen un pescado para comer. Y en Juan 21, ¿no? También en Juan 21 Él les prepara un desayuno. Y en San Marcos hay una comida después de la resurrección, ¿o no? Lean por favor el capítulo 16 de San Marcos, capítulo 16, el versículo 14. Después se apareció a los 12 estando a la mesa. ¿Está? ¿Así? Es eso. Se apareció después de la resurrección a los 11. Incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Entonces, quiero insistir en esto, y está prácticamente en todos los evangelios. Jesús fomentó las comidas en común. Es un hilo conductor, no es el único, pero es un hilo conductor de todos los evangelios. Hay comidas antes, en y después de la Pascua. ¿Qué significa eso? Un hilo conductor. Atraviesa la vida de Jesús, no es lo único. La importancia de las cenas. ¿Por qué? Hay un texto que nos puede ayudar a entender por qué. Tengan la bondad, Isaías 25, del 6 al 8. Isaías 25, del 6 al 8. ¿Qué dice ese texto? Yahvé de los ejércitos está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos frescos. ¿Para quién es la cena? Para todos
los pueblos. ¿Las cenas judías incluyen a todos? No. Tienen que decirlo con fuerza. No. Un paralítico no puede asistir a una cena, un ciego, un cojo, una persona impura no pueden asistir, están marginados. Entonces, según Isaías, un signo de la llegada del Mesías es una comida con manjares sustanciosos y vinos generosos. Entonces, por eso Jesús fomenta las comidas en común. Pero hay un detalle todavía particular. Por ejemplo, la cena con Mateo, la cena con Zaqueo. Y cuando dice que los panes, la multiplicación de los panes, fue con multitudes, viendo el ejemplo de Mateo y de Zaqueo, y cuando le dice a los de la hija de Jairo, denle de comer. Entonces, en esas comidas, Jesús comió con personas que en el judaísmo no lo podían hacer. ¿Queda claro? Come con ellos. ¿Y qué sucede con eso? Entonces voy a poner otro ejemplo. Cuando un ciego de nacimiento, como está en Juan 9, ¿cuándo podía participar en una comida? Pues en común o en fiesta. Nunca. ¿Qué ocurre si esa persona se cura o en la comida con Jesús se cura y asiste a la cena? ¿Qué pasará? Por lo menos dos cosas. Y si se ha tomado siquiera 2 o 3 vinitos por primera vez en la vida, ya saben lo que sucede, ¿no? Se alegra el corazón, hablan, hay quien los escuche, se sienten importantes. Las cenas con Jesús recuperan la identidad de las personas y su dignidad. Y por ahí van los milagros, que yo prefiero llamarlos los signos, de las curaciones de Jesús. ¿Por qué? Porque al curarlos, o al celebrar una comida con ellos, o devolverle la vista, o paralítico que se pueda levantar, etcétera, el hombre de la mano seca, el hidrópico, pues pueden volver a la familia, se pueden casar, pueden trabajar, recuperan su dignidad y su identidad. Lean rapidísimo Levítico 13, 45, 46. Levítico 13, 45, 46. Levítico 13, 45, 46, que es muy triste. Ese es un texto triste de la Biblia. El leproso que tiene llagas de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro, todo el tiempo que dure la llaga. Quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera de la familia. El que tenga lepra debe avisarle a los demás, deberá ir con las ropas rasgadas, con el pelo bien movido, que se sepa que está, y con un instrumento que pueda advertirle a los demás y gritar: impuro, impuro. No podrá entrar a la comunidad y vivirá solo. Ese es un ejemplo. Ese es el leproso de Levítico. ¿Cuándo puede ir a una comida en común? Entonces, eso es fundamental. En el texto de ayer se decía que Jesús estaba con Simón el leproso, que quizás ya lo había sanado. Ya había recuperado su dignidad. Podría, exacto. O sea, siempre. Entonces, ese leproso del Levítico, cuando sea curado, recupera su identidad y su dignidad. Puede volver a la familia, ya no tiene que estar por fuera, no puede estar solo, puede trabajar, se puede casar, empieza una vida común y corriente. Entonces las cenas tienen un sentido, no es el hecho de comer. Miren que en el capítulo 6 de San Juan Jesús lo dice: ustedes me están buscando porque comieron pan hasta saciarse, pero no me busquen por eso, sino por el alimento que perdura. ¿Queda claro la primera parte? ¿Qué significa la cena? Muy bien. Vamos al segundo punto, pascual. Pascual. Esta no es una comida común y corriente, es una comida pascual. Entonces, ¿qué se come entre los judíos en la cena pascual? El cordero. El cordero. ¿Qué es un cordero? Un cordero es una cría de oveja
inferior a un año. De manera que es una carne muy tierna, que se puede o cocinar o asar, ¿no? En el momento de... ¿Dónde empezó lo del cordero? Pues según el relato del libro del Éxodo, desde el capítulo 12 hasta el 15. ¿Y fue a propósito de qué? De la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces el cordero recuerda por lo menos 2 o 3 elementos muy importantes. El primero, salir de la esclavitud. Y si quieren, coloquemos la palabra, la liberación. La liberación. En segundo lugar, la sangre del cordero, estoy hablando del libro del Éxodo, que fue colocada en las casas o en las tiendas de los hebreos, los salvó del exterminador. Los salvó del exterminio. Y el tercer elemento es, a mí me parece pues que es de una teología impactante. Los judíos lo dicen de manera figurada, metafórica, porque biológicamente es imposible, pero ellos lo tomaron así. Fue tan importante ese alimento que tomamos en la noche de Pascua, que ese alimento nos duró los 40 años del desierto. ¡Qué belleza! Es Dios que los acompaña, y ese cordero se volvió signo del alimento de Dios para ellos, obviamente después con el maná, pero lo digo de manera metafórica, los acompañó los 40 años del desierto. Ahora traigámoslo a Jesús. Entonces Jesús dice, este Cordero Pascual me ayudará, y lo va a hacer ahorita en la oración en el huerto, me va a ayudar a salir, o sea, me va a liberar de lo que voy a vivir. Me va a liberar, me va a salvar de lo que me van a hacer judíos y romanos. Y ese alimento me volverá al Padre. Ahora entienden la frase, no volveré a beber el vino hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Entonces, esto de ser cena pascual es muy profundo, muy significativo, porque está recordando sus raíces judías y le da una nueva dimensión. Lo vuelvo a repetir, este alimento o este signo que estamos celebrando me libera, me va a salvar de lo que me van a hacer o lo que voy a vivir entre jueves y viernes, y en tercer lugar va a ser el alimento que me permita con ustedes, porque el Hijo del Hombre es comunitario, con el Padre, o sea, el Hijo del Hombre, la figura del Hijo del Hombre. Otro elemento de la Eucaristía. Tomó el pan, el texto griego dice así, tomó el pan, lo bendijo y lo rasgó. Éclasen en griego, éclasen. Lo rasgó, como el frasco del alabastro, ¿no? Que se quiebra. Lo rasgó y se lo dio y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Entonces, el pan está en relación con el cuerpo de Jesús. ¿Qué le va a pasar al día siguiente al cuerpo de Jesús? Va a ser rasgado, triturado, lo van a flagelar, van a rasgar sus carnes. Y luego dice, tomó luego la copa, bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos. Ya no beberé del producto de la vida hasta el día que lo beba en el reino nuevo de Dios. Entonces vamos a detenernos en la copa. Bebieron de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, la sangre de la alianza derramada. Ese muchos, pues lo podíamos traducir por todos, pero bueno, si quieren respetemos ahí, derramada por muchos. ¿Qué es la sangre para un judío? Lean por favor Levítico 17:14. Levítico 17:14. Y para alianza leamos Jeremías 31:34. Porque la sangre de todo ser viviente es tu misma alma. Por eso maté a los
será eliminado. Hay otra traducción que no diga alma. Porque Que la vida de toda carne está en su sangre. Por La tanto, vida. digo a los israelitas, no coman la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre. Quien la coma será extirpado. ahora comprenden por qué los hermanos judíos y los testigos de Jehová, los judíos en términos generales, no aceptan transfusiones de sangre. Ya hay algunas sinagogas que parece que sí, pero es por ese principio del Levítico, porque recibir sangre de otra persona es tomar la vida de otra persona. Eso es su mentalidad y muy respetable. Y tampoco comen embutidos por lo mismo, no sé aquí cómo llamarán. También dicen morcilla, chorizos, no saben lo que se pierden, pero ellos no lo hacen por ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo y ahí está la explicación. Entonces, cambien la palabra sangre, se puede cambiar por cuál palabra, vida. Paréntesis, ¿ven por qué no me suena la traducción de alma? Usted no tiene la culpa porque usted no hizo esa Biblia, es la que usted tiene, no hay ningún problema. Pero ese es el problema, porque es que alma nos deja ahí como en el aire. Entonces, la vida, o sea, en la sangre es la vida. Intente explicar qué es el alma. En cambio, explicar la vida, pues es el aliento. Entonces, mi vida es la alianza y es una sangre, una vida derramada por muchos. Leamos qué es alianza. Pregunto, pues para que sepan por qué cito Jeremías. En el momento en que Jesús está celebrando la cena con los discípulos, ¿ya hay nueva alianza? En sentido estricto no, porque apenas se va a sellar, ni siquiera se ha escrito ningún evangelio. Entonces, ¿de qué alianza nueva está hablando Jesús? Una del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el texto que habla de esa nueva alianza? Jeremías 31, 31, 34. Si alguien lo lee, por favor. No tendrán ya que instruirse mutuamente, diciéndose unos a otros, conozcan al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño al mayor, dice el Señor, porque perdonaré su crimen y no me acordaré más de sus pecados. Pero nos leyó sino el 34, hay que leer desde el 31. Es que es 31, 31. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndole, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Y yo entonces habré perdonado sus culpas y no me acordaré más de sus pecados. Me disculpan que haga un paréntesis antes de seguir. Ese texto es más o menos de 500, 600 años antes de Cristo. ¿Qué tal si lo tomáramos en serio en la pastoral y a propósito de la pregunta que usted hizo? Nadie le tiene que enseñar nada a nadie porque cada uno me puede conocer en su corazón. Lo que podemos hacer es disponer a las personas, darles testimonio, animarlas, impulsar. Pero nadie le debería enseñar nada a nadie. Obvio que me van a decir, padre, y la escuela, de acuerdo, pero en esto de la vida espiritual y de la experiencia de Dios, cada persona debe hacer su camino, ¿no? Para reforzar su pregunta. Y Jeremías, 500 años antes de Cristo, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces cambiemos aquí las palabras. La sangre es la vida, entonces la copa que simboliza la vida que toma decisiones, porque ahora la alianza es en el corazón. Ayer vimos que era el corazón. ¿Recuerdan la cita de Jeremías 17, 9, 10? Para tomar decisiones para beneficio de los demás. Entonces no le demos más vueltas. Resumen, ¿qué es la Eucaristía en San Marcos? Ya cada evangelista tiene su matiz. Dicen más o menos lo mismo, pero tiene su matiz. San Marcos dice, la Eucaristía es que los discípulos, seguidores, varones y mujeres del Señor deben volverse pan partido, desgarrado, partido, trozado y vida desgastada por los demás.
Y aquí yo los invito a que revisemos si realmente es el sentido de la Eucaristía. Pan partido y vida desgastada para los otros. Lo que somos y lo que tenemos, nuestras cualidades. Así sea que lo único que yo sé hacer es organizar mi casa. Que tengo un trabajo humilde de hacer unas arepas, unos productos de maíz en una esquina de una de las calles de la ciudad de Panamá y lo hago bien. Ya estoy haciendo Eucaristía. Pan partido y vida desgastada para los demás. Entonces, cuando celebramos la Eucaristía en comunidad, estamos haciendo o estamos mostrando en el sacramento una profesión pública de nuestra fe, pero ahí no se agota la Eucaristía. La Eucaristía no es de la hora en que vamos a la misa, no, la Eucaristía es de todos los días. Y me baso para ello en Lumen Gentium número 11, Lumen Gentium del Concilio Vaticano II número 11. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Fuente y culmen de toda la vida cristiana. Entonces, lo de la sangre, que bueno, lo tomemos en serio, ¿no? Es la vida, la alianza es en el corazón, y para Jeremías el corazón es el lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Toman las decisiones. Entonces, Jesús está diciendo algo muy serio. Pero quiero insistir en lo primero. Jesús tiene la confianza de que va a salir adelante, porque está celebrando la Pascua y tiene fundamento en su ser judío y en el Éxodo, obviamente. Vamos a los versículos 26 y 28. Entonces les quiero hacer esta aclaración. El Evangelio de San Marcos, como lo vimos en el video del día lunes, el Evangelio de San Marcos originalmente termina en el versículo 16:8, porque los versículos 9 al 20, aunque son canónicos, probablemente se añadieron después, porque habla de María Magdalena, que una aparición para ella sola, los 2 discípulos que iban por un camino, que hace seguro alusión a los de Maús, luego que no les creyeron, también de San Lucas, etc. Bueno, entonces, hagamos esta reflexión. Si solamente existiera el Evangelio de San Marcos, no tuviéramos más copias de ningún evangelio, en el Evangelio de San Marcos no hay relatos de apariciones del resucitado. Entonces yo les pregunto, ¿qué es entonces la resurrección en San Marcos? Porque en los otros sí hay apariciones, si Marcos no trae apariciones del resucitado. Esa es la pregunta que vamos a responder. Y entonces a mí me emociona mucho cuando llego a este punto, porque el secreto de la resurrección en San Marcos está en los versículos 26 y 28 del capítulo 14. 14, 26, 28, y lo voy a poner aquí en un cuadro bien grande. Este es el significado de la resurrección en San Marcos. Porque no hay, en 16.8 hasta el 16.8, no hay apariciones del resucitado. ¿Alguien que lea esos versículos, por favor? 26 al 28, con voz fuerte. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Y Jesús decía: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Qué belleza, eso es muy profundo. Bueno, vamos a empezar con lo primero. Cantados los signos, el gran Jalel, fundamentalmente es el Salmo 115 al 118. Entonces cantan los himnos y salen. Y Jesús, o Marcos, pues, interpretando a Jesús, toma una cita de Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Miren lo que dice Jesús. Todos ustedes, literalmente en griego dice, todos ustedes se van a escandalizar. Escándalo en griego, empezando con ese escándalo y con la K de kilo, escándalo en griego es tropezar. Ahí en lo que nos leyeron dicen fallar, ustedes van a fallar, van a caer. Digámoslo de frente, perder la fe, perder la fe. Ustedes van a perder la fe. Ya lo leímos, ¿no? Si avanzan al versículo 50, ¿qué pasó? 14:50, abandonándole, huyeron. Ya se les olvidó, Marcos 14:50, abandonándole, huyeron todos.
Estamos en el 26 y en el 50 eso ocurre, lo abandonan todos. Y entonces miren lo que dice, ustedes van a perder la fe, van a perder la fe. Y qué belleza. Versículo 28 es el centro de la resurrección. Pero después, en griego dice, de que sea resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces voy a hacer aquí el mapita, porque eso es importante que lo tengamos. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el lago de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto. Estamos en Jerusalén, 27 kilómetros de Jericó, que está ahí para la desembocadura del río Jordán en el mar Muerto. Cuando ustedes se van a dispersar, y sucede, Marcos 14:50, pero cuando yo sea levantado, dice literalmente el texto griego, porque la palabra resurrección es latina, la palabra resurrección no es griega, la palabra griega es egeiro o anistemi, pero nosotros decimos resurrección como herencia del latín. Cuando yo sea levantado, iré delante de ustedes en Galilea, me dejaré ver de ustedes en Galilea. ¿Dónde está Galilea? Aquí en la parte norte. Aquí está Cafarnaún y por aquí está Nazaret. ¿Cuánta distancia hay en línea recta? 150 kilómetros. De Ciudad de Panamá hacia el norte, ¿dónde da 150 kilómetros? Más o menos. ¿No alcanza? Sí, alcanza, claro. Bueno, yo no conozco hacia el norte, bueno, ustedes... Bueno. Si quieren, pues en el límite con Costa Rica, bueno, como quieran, de todas maneras, bueno. 150 kilómetros. Muy bien. No había vehículo, no había tren, no había avión. No creemos que esos discípulos alcanzaban a tener caballos. Entonces, se van a pie, en el carro de Nando, ¿cierto? A veces a pie y otras caminando, ¿no? ¿Cuánto se pueden gastar descansando en las noches? Más o menos unos 8 días. Si caminan unos 20 kilómetros diarios, podrían, así como ustedes se caminan 25 diarios, entonces se pueden gastar unos 8 días. Y miren qué hermoso esto. Ustedes se van a dispersar, van a fallar, van a perder la fe. Y cuando los discípulos, la gran mayoría son de Galilea, por lo menos Pedro, Santiago, Andrés, Felipe, los únicos que pueden ser del sur sería de pronto Judas. Judas podría ser del sur, sería el único. Los demás son todos de Galilea, ¿no? Simón el cananeo, todo. Cuando ustedes lleguen aquí, porque van a salir huyendo, muertos de miedo, cuando lleguen a Galilea, yo los voy a estar esperando. Y aquí viene el secreto de la resurrección, en Marcos. Los voy a abrazar, los voy a recibir, no les voy a hacer ningún reclamo, no los voy a cambiar por otros discípulos, no los voy a cambiar por otras discípulas, sino que con ustedes volveré a emprender el camino y regresaremos a Jerusalén. ¿De dónde sacó eso? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ustedes serán capaces de morir como yo. Darán la vida por mí. Los recuperaré como discípulos, no los voy a cambiar por otros y ustedes se transformarán en otro Jesús. ¿Cómo les parece? Esa es la resurrección en San Marcos. ¿Qué es la resurrección en San Marcos? Recuperar a todos los que han fallado y han perdido la fe, a los que creen que Jesús los engañó. Los esperará en el lugar donde empezaron, en Galilea, y volverán a iniciar el camino. Y según Hechos de los Apóstoles, volvieron nuevamente de Galilea a Jerusalén y empiezan a formar las primeras comunidades cristianas. El capítulo 21 de San Juan dice algo escandaloso, bien escandaloso, al comienzo del capítulo 21 dice así San Juan: Simón Pedro le dijo a los otros, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos contigo. ¿Para dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Tomás? ¿Dónde van los demás? ¿No?
San Juan 21 dice que fue tan escandaloso la muerte y la falla de ellos, que volvieron a hacer lo mismo que hacían antes de empezar el camino con Jesús. ¿Cómo les parece? Según Juan 21, echaron a perder 3 años o 4 de contacto con Jesús. Pero Jesús, en Juan hay que corregir una traducción allá como en el versículo, por ahí que 7, 8, no recuerdo, porque dice, les pregunta desde la orilla, hijitos, ¿tienen pescado? No, echen. Entonces dice que Jesús se apareció. No, en griego dice Jesús se puso de pie. Quiere decir que en la noche los había estado acompañando. Y cuando amanece se pone de pie y les dice, hijitos, muchachos, ¿tienen pescado? O sea, los acompañó en la oscuridad. Creo que es hora del descanso. Mana, ¿o qué? ¿Sí? 7. Bueno. Cortico porque estamos atrasados. Con ustedes estamos atrasados un poquito. Entonces... Sí, vamos a descansar porque, Padre, usted le va a darle al máximo. Descansa. Vamos a descansar de 15 a 20 minutos. 15, 20. Ok, un cafecito ahí rapidito. 15, 20. Ah, sí. Allá, junto a la palabra. Ahí nos prendimos el sí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y con mucha alegría cantar al Señor. Vamos con las palmas. Jesús es el Señor, alábale que Él vive. Jesús es el Señor. Alábalo, 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 alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo. Jesús es el Maestro, alábalo que Él vive. Jesús es el Maestro, alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo que Él vive, alábalo, alábalo. Jesús resucitó, alábalo que Él vive, Jesús resucitó. Alábalo, 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 alábalo que Él vive, alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Jesús es el que reina, alábalo que Él vive, Jesús es el que reina. Alábalo, 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 alábalo que Él vive, alábalo. Hay un canto que dice, bien, lo dice así. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Otra vez. Y en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas. ¿Por qué? Porque Cristo
Entonces usted la alza y dice, alzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, alzala más arriba. Que todos vean que Cristo ya vive en mí otra vez. Y en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. Hay banderas ¿Por qué? que Cristo ya vive. Entonces usted la alzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzala más arriba. ¿Qué cosa? Que Cristo ya vive. Última vez en mi corazón. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. Y en mi corazón hay banderas. ¿Por qué? Entonces alzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, alzala más arriba, que todo, ¿qué cosa? Que Cristo ya vive en mí, alzala más arriba. Que todos vean, que todos vean, alzala más arriba, que todos vean que Cristo ya vive en mí. Un fuerte aplauso a eso. Bien, queremos invitarlos, aquí a petición también de la hermana Rosemary, que podamos escanear el código de INFA Panamá, para enterarnos de todo lo que está ocurriendo en la Semana Bíblica. Puede escanear el código QR y lo va a llevar al Instagram de INFA Panamá, que sería el Instituto de Formación de Agentes de Pastoral. Queremos invitar, igual lo vamos a pegar mañana para que usted pueda estar pendiente de todas las noticias que están surgiendo en el instituto, ¿vale? Que vamos a dejarlo aquí unos minutos mientras el padre Hernán se prepara para que podamos escanearlo, unos segundos más. Y también quiero comentarle que los videos de YouTube de la semana 1 y la semana 2 que se han ido grabando a través de Radio Hogar ya lo pueden encontrar en el Word que tienen en el Drive, en el código QR, para que puedan compartirlo y puedan multiplicarlo en sus comunidades. ¿Sí? También pueden bajarlo desde el canal de YouTube de Radio Hogar. ¿Sí? Los documentos también que estamos usando están en el Drive, ¿sí? Están por títulos. Hoy ya se subieron 3 documentos más de la jornada de hoy. Ya están los de el lunes y el martes. Y en el archivo que dice vínculos o videos, ¿sí? Están todos los videos que ha usado el padre Hernán, más los videos de Radio Hogar, donde están las transmisiones. Bueno, ya que estamos en los avisos parroquiales, algunas personas me han preguntado que desde Colombia qué podemos ofrecer a nivel de los estudios. Entonces, pues yo les quiero comentar, son bienvenidos. Nosotros en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Teología, tenemos el título civil, estoy hablando a nivel de posgrados, la maestría y el doctorado. ¿Qué se necesita para hacer la maestría o el doctorado? Se necesita que ustedes tengan un título civil de aquí de Panamá o, bueno, si han estudiado en otro país, un título que sea reconocido por el gobierno. Entonces, por ejemplo, si hay un médico, un psicólogo, un ingeniero, un arquitecto o arquitecta que quiera ir a hacer la maestría, es posible. O como sucede en todas las disciplinas, pues habrá que hacer un tiempo de nivelación, obviamente adquirir las competencias y pueden hacer la maestría. Lo digo para los sacerdotes sobre todo, puede ser que haya algunos laicos que tengan títulos eclesiásticos, para los sacerdotes, seminaristas y demás, pues a nivel eclesiástico se pide el bachillerato eclesiástico, que puede ser reconocido como competencia si solamente tienen los estudios del seminario. Si no tienen el bachillerato, pero tienen los estudios del seminario, filosofía y teología, se hace una evaluación y se levanta un acta diciendo no tiene el título de bachiller, pero tiene las competencias para ir al segundo ciclo y pueden ir a la licencia eclesiástica. Y ya con ese reconocimiento y la licencia, pues pueden ir al doctorado.
¿Cómo son los horarios? Yo digo que son fáciles. Tanto para la maestría y la licencia, las clases son jueves de 6 a 9, viernes de 6 a 9 en la tarde y el sábado de 7 a 1. Y se pueden conectar desde acá, no tienen que ir a Bogotá, se pueden conectar desde acá. Y 1 o 2 materias para los de la licenciatura eclesiástica, entonces las hacen de manera virtual. Nosotros ya tenemos sistematizado eso, de manera que a la orden yo puedo dejar un número de WhatsApp, que es el de la unidad de posgrado de la Facultad de Teología. Luego ya también la universidad ofrece diplomados, pero creo que ahí, pues, aquí tienen muy buen servicio en este punto. Pero sobre todo los animo a la maestría o a la licencia eclesiástica y bueno, después al doctorado. A la maestría puede llegar cualquier persona, varón, mujer, que tenga un título civil. Obviamente, si no ha estudiado teología, debe hacer una fundamentación. Hablo a nivel civil, porque a nivel eclesiástico sí se requiere los estudios de filosofía y teología. Muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. Pues yo digo que estamos un poquito atrasados en comparación a la mañana, pero pues no es culpa de ustedes, sino que pues el horario obviamente, y en fin, pero bueno. Y que yo hablo más de la cuenta también, entonces por eso es la dificultad. Vamos ahora a los versículos del 32, me voy a referir al 32 al 42, versículos 32 al 42. Estamos en el capítulo 14. Esta noche ha sido solo el capítulo 14. Entonces, del 32 al 42, quiero mencionarles lo siguiente. Me detengo en el versículo 34. Mi vida o mi alma, dicen algunas Biblias, mi vida está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen. Se adelantó, cayó en tierra y suplicaba que de ser posible pasara aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible. Para ti, aparta de mí esta copa y no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Y ojo al versículo 33. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Eso no hay que quitarle nada. Pavor y angustia. Pavor y angustia. ¿Con quiénes se reúne Jesús? Con aquellos que fueron los primeros llamados. En Marcos 1, 16, 20, Marcos 1, 16, 20, los primeros llamados son Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y también estos tres lo acompañan en la transfiguración. O sea, llama a los discípulos que han hecho más recorrido con él, pero se duermen, ¿no? Ya ustedes conocen el texto y Jesús les reclama, no han podido velar conmigo una hora. Entonces, por eso les he insistido que es muy importante decir en cuál evangelio. En el Evangelio de San Marcos, Jesús tiene pavor, angustia y cae por tierra. Cae por tierra. En cambio, en el Evangelio de San Juan, los que caen por tierra son los que lo van a tomar prisionero. Entonces, cada evangelio en su contexto, pues tiene su significado. Cuando se está escribiendo el Evangelio de San Marcos, probablemente en un contexto de guerra, los cristianos necesitan un Jesús que sea como solidario con ellos. Y por eso se presenta de esa manera, seguramente con elementos históricos. Viene un punto que les he insistido. No leamos estos textos como textos de fracaso, sino leámoslo también como signos de vida. Aquí hay un signo de vida. Versículo 36. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba e Inma son las primeras palabras que pronuncia un niño o una niña cuando comienza a aprender pues las palabras, empieza a balbucear las palabras. Entonces, es muy doloroso, siente pavor y angustia, pero no va solo. Va acompañado por la oración y va acompañado por su Padre. O sea, no hace el camino solo, no lo hace. Además, recuerden la imagen del Hijo del Hombre, que obviamente es una imagen comunitaria. Aparta de mí esta copa, ya lo mencionamos antes, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Que se haga
lo que tú quieres, o sea, se haga la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Hay varias citas para mirar cuál es la voluntad del Padre. Una es, creo que está por allá como en Timoteo, no recuerdo dónde es. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos se salven y que nadie se pierda. Otro texto de la voluntad de Dios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, el versículo 18. Primera Corintios 12, 18. La voluntad de Dios, dice el texto literalmente, Dios ha puesto a todos los miembros en el cuerpo según su voluntad. O sea que la voluntad de Dios es que la comunidad cristiana sea un cuerpo conformado por muchos miembros, plurales, pero que nos sintamos haciendo unidad en la pluralidad, no uniformidad. El uniforme, ustedes lo ven en las escuelas y en los colegios, eso es un uniforme. Aquí es la unidad, es una unidad. Porque una fiesta sale bien, porque unos se encargan de la recepción, otros se encargan de la inscripción, otros se encargan de la logística, otros se encargan del canto, otros se encargan de lo que van a ofrecer, otros se encargan de la liturgia, otros se encargan de las flores. Cuando juntamos cada uno de esos elementos, la fiesta sale bien. Si todos los que van a organizar la fiesta son expertos en floreros, nunca se van a poner de acuerdo para ver qué flores colocan. Si todos son expertos en música, no se ponen de acuerdo para cantar. Si todos son expertos en culinaria, no saben qué plato van a ofrecer. Pero cuando se respeta la pluralidad y la diversidad y se juntan para la unidad, la fiesta sale bien. Eso pues es un elemento muy, muy sencillo, ¿no? Muy bien. Y termina el versículo 41, volvió por tercera vez y les dijo, ya pueden dormir y descansar. Los discípulos no logran aceptar lo que Jesús está viviendo y empieza realmente el fracaso. Y les dice, levantaos, vámonos, el que me va a entregar ya está cerca. Jesús ha mostrado lo que significa asumir esa experiencia, lo asume en ambiente de oración y se dispone, obviamente, a afrontar lo que viene. Cada evangelista trata ese tema de distinta manera, ¿no? Ya lo hemos comentado, entonces pues San Marcos lo presenta de esta forma. Vamos ahora a los versículos 43 al 52. 14, 43 al 52. ¿Qué anotaciones haríamos allí? Así de una manera muy particular. Primero, estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Qué frase tan dura, ¿no? Uno de los 12. Y Marcos lo menciona en el capítulo 3, ayer lo leyeron en el capítulo 14, al inicio, y aquí se vuelve a decir, uno de los 12, acompañado de un grupo armado con palos y espadas, venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. ¿Se acuerdan que los 5 diálogos de ayer o las 6 escenas siempre se mencionó ese grupo, ¿no? ¿Cuáles eran las autoridades? Los de la viña, los de sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas y ancianos. O sea, las autoridades. Entonces distingamos algo, porque aquí se cruza con el Evangelio de San Juan. En San Marcos, quienes toman prisionero a Jesús son los guardias del templo. Guardias que están al servicio de los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. En el Evangelio de San Juan se dice que era tanta la cercanía de Caifás con Pilato que fueron guardias del templo y dizque una cohorte pues, romana, ¿no? Ni que Jesús tuviera un grupo de soldados, bueno, pero es una manera de decir que las dos autoridades estuvieron de acuerdo y que veían a Jesús realmente como un obstáculo para sus procesos. Entonces, vienen de parte de los sumos sacerdotes. El que iba a entregar dio esta contraseña, aquel a quien yo dé un beso, ese es, deténganlo y llévenlo con cautela. Se acercó y le dijo, Rabí, y le dio un beso. En griego, ese beso debería haber sido filein, ¿no? O de fileo, pero el texto griego aquí dice kata fileo. Entonces, ese kata refuerza la actitud. Entonces, aquí en Marcos, no hablo de otro evangelio, aquí en
ese no es el beso de la traición, no. Es el beso del discípulo al rabí, al maestro. Ya leyeron el artículo, creo, porque Judas traicionó a Jesús. Quiere que el maestro reaccione. O sea, que el proyecto que Judas cree que Jesús debe realizar, lo ve como muy lento en el proceso. Entonces, muévase pues, porque se nos está acabando el tiempo. Reacción. Entonces, no es un beso, el famoso beso de la traición, literalmente no, en Marcos. Ya habría que ver en los otros evangelios. Entonces, en Marcos es un discípulo, Judas, que quiere que el maestro reaccione. Porque aquí no se habla en Marcos, no hay suicidio de Judas, no, es solamente este punto, ¿no? Obviamente la traición, pero aquí en ese punto insisto en eso. Otro elemento que es importante, versículo 46, le echaron mano y le detuvieron. En esto uno de los presentes sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y se le llevó la oreja. Aquí no se dice quién sacó la espada, uno de los presentes. Lo mismo sucede con lo de la mujer en la unción. Se dice, los presentes criticaron, luego se dice uno de los discípulos y luego se dice Judas. Entonces depende del evangelio, ¿no? Aquí lo acabo de leer, uno de los presentes sacó la espada. Hay un artículo que se llamaba si los discípulos iban armados, ¿no? Y ahí yo creo que pueden aclarar un poco eso. Y de Judas, pues también leer si Judas o por qué Judas traicionó a Jesús. Dice Jesús, han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Viene el versículo 50, ya bien comentado. Todos lo abandonaron y huyeron, todos. Las únicas que van a quedar en la cruz y en la tumba son mujeres. Y de una vez les digo que hay que aprender, por eso es tan importante mirar bien los evangelios. En el Evangelio de San Juan no se dicen los nombres de las personas que estuvieron en la cruz respecto a el discípulo a quien Jesús amaba y la madre de Jesús. No se dicen los nombres propios. Obvio que las comunidades sabían que por lo menos la madre es María. Pero la pregunta es, ¿por qué Juan no dice los nombres? ¿Por qué no los dice? Cuando habla de María Magdalena y de otras, ¿y por qué no dice el nombre del discípulo y no dice el nombre de la madre? En ninguna parte del Evangelio. ¿Por qué? Pero eso lo dejamos para cuando me vuelvan a invitar al curso de San Juan. Y miren esta precisión, se los digo a nivel gramatical. Dirán ese padre tan puntilloso, pero yo creo que no es lo mismo decir el discípulo amado a decir, como dice el texto, el discípulo a quien Jesús amaba. No sé si notan la diferencia. Creo que no es lo mismo decir el discípulo amado a decir el discípulo a quien Jesús amaba. Esas distinciones son muy importantes. Y San Juan nunca dice que la madre de Jesús tenga por nombre María. Lo dicen los otros evangelios. Juan no. ¿Por qué? Bueno, eso... Es que faltan 12 minutos y no voy a alcanzar a terminar. Bueno, muy bien. Entonces, todos lo abandonaron. Detuvieron un joven que le seguía cubierto con un lienzo, pero él dejando el lienzo escapó desnudo. ¿Ya pudieron leer ese texto o no? Sí, ya lo leyeron. Entonces, básicamente hay dos elementos. Pues ahora, es una manera de leerlo, no es la única. Todo lo que yo les he dicho esta semana es una manera. Puede haber otras y hasta mejores, pero quiero presentarle. Podemos leer el joven como una imagen de Jesús y de nosotros. De Jesús en cuanto que aunque lo retienen, va a resucitar. Y de nosotros para decir que tenemos cómo y con quién vencer las dificultades y los momentos en los cuales creemos que todo se ha perdido. Siguiente escena, del 53 al 65. Les llamo la atención sobre lo siguiente, 53 al 65, en el capítulo 14. El ideal es que lo leyéramos en paralelo con la última escena del Jueves Santo, que es del 66 al 72. 14, 66 al 72.
El ideal es leerlos en paralelo. Miren, les muestro elementos de paralelo. Delante del Sanedrín está Jesús. Y en otros evangelios, en este no es tan claro, a Jesús le van a preguntar los del Sanedrín por los discípulos. Y aquí al otro lado está Pedro delante de personas muy humildes. A Jesús, no en este evangelio, pero es para ayudar, le van a preguntar por los discípulos. Y a Pedro, los humildes, le van a preguntar por Jesús. Entonces pueden ir haciendo el paralelo, que responde cada uno, ¿no? Entonces, esa es una manera. Los cuatro evangelios traen las negaciones de Pedro, Mateo 26, Lucas 22 y Juan 18. O sea, los cuatro evangelios hablan de las negaciones de Pedro, pero no coinciden en el contenido de las negaciones, no coinciden. Ahí pues ya no tenemos tiempo de hacer las comparaciones. Voy al primer texto, 53 al 65. Se reunieron los sumos sacerdotes, también Pedro los siguió de lejos, por eso es que hay que leer el texto en paralelo. Estoy en el versículo 54. Y se quedó allí sentado con los criados calentándose al fuego. Entonces, ¿quiénes son los humildes? Criados. Luego van a aparecer algunas criadas y están en torno al fuego. Este calentarse al fuego nos sirve para después referir el Evangelio de San Juan, 21, 14, 17, cuando Jesús les prepara un desayuno, ¿no? Hay brasas con pan y pescado a los discípulos, y luego en ese ambiente donde hay brasas, pan y pescado, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, ¿no? Entonces, al calor del fuego y en el día. Pedro está aquí al fuego, pero en la noche. La noche en la Biblia, no todo, pero en general, la noche habla de la oscuridad, de no conocer el camino, de no tener claridad en las ideas, ¿no? No tener claridad en las ideas. Muy bien. Entonces, miren la acusación. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, sobre eso hay muchas discusiones. Para algunos esa reunión fue informal, otros defienden que fue un juicio formal. ¿Por qué puede ser informal? Porque si es la noche víspera de la Pascua, los judíos debían estar celebrando la cena pascual. Entonces, ¿cómo están allí? Pero yo creo que aquí la fuerza no es lo histórico, aquí la fuerza es qué nos está diciendo el texto. Además, se está escribiendo 40 años después de los acontecimientos. Entonces, se reunieron en pleno buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. 56. Muchos lo acusaban en falso, pero los testimonios no coincidían. Qué interesante eso. El texto griego dice literalmente, los testimonios no eran iguales, ¿no? Los testimonios no eran iguales. ¿De qué lo acusaban? Entonces, versículo 57. Algunos se levantaron y dieron contra él este falso testimonio. Marcos insiste mucho en los falsos testigos y en los falsos testimonios. Le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. En el Evangelio de San Marcos no está esa frase está en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo en el capítulo 2 de San Juan. Entonces ahí hay que ver cómo fue apareciendo esa frase. Pero tampoco en este caso coincidía el testimonio. Entonces miren lo interesante. El Sanedrín usa falsos testigos y falsos testimonios. Si aquí hay personas del mundo de la abogacía, pues sabrán que eso ya vicia el proceso, ¿no? Pero bueno, aquí no, quiero decir que no, si nos ponemos a entrar en los puntos históricos y en lo legal, pues obviamente que vamos a encontrar muchas falencias, pero ese no es el sentido realmente del relato. Me parece que el centro del relato es lo que viene enseguida. Entonces se levantó el sumo sacerdote, que en ese tiempo, según los datos que tenemos en los evangelios, es Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo. Se levanta y miren lo que dice. Le dice primero, no respondes nada, no oyes lo que te dicen.
y Jesús permanecía callado. Entonces le preguntó de nuevo, mire lo que le pregunta. ¿Eres el Mesías? Porque la palabra Cristo quiere decir ungido, entonces pongámosla en su origen. ¿Eres el Mesías? Pues hasta ahí. Pero mire lo que le dice. ¿Eres el Mesías como hijo de Dios bendito? La pregunta tiene veneno. ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea Dios no tiene hijos. En el judaísmo Dios no tiene hijos. Hay algunas referencias a que Dios es el padre del pueblo de Israel, pero un hijo particular no. Eso no es del judaísmo. Entonces, ¿eres Mesías como hijo de Dios bendito? Esto no es posible. No es posible. Entonces miren por dónde lo quiere enrutar el sumo sacerdote. Mesías, bueno, había muchas imágenes de Mesías, lo hemos visto, ¿no? Muchas. Político, militar, sabio, sumo sacerdote, guerrero, taumaturgo, muchas imágenes de Mesías. Pero le pregunta es, ¿hijo del Dios bendito? O sea, lo digo con respeto, de entrada está condenando a Jesús, de entrada, o sea, si no hay... Y entonces miren la respuesta de Jesús, aquí viene lo grande y por eso era importante ver la figura del Hijo del Hombre, por eso es importante. Jesús dice, yo soy. Yo soy. ¿Aquí qué se está recordando? Éxodo 3, 14, 16. Entonces, mire, esta respuesta es muy profunda. No sé qué me quiere decir con el Hijo del Dios bendito. Yo soy. Yo soy. O sea, soy Dios. Yo soy. Yo soy. ¿Y en qué se apoya? Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. O sea, le salió caro al sumo sacerdote, bueno, a Jesús también porque lo van a condenar, pero, o sea, salió mucho más allá. Yo soy Dios con todo. Nos apoyamos en la imagen del Hijo del Hombre que acabamos de ver en Daniel. ¿Qué le dio el anciano al Hijo del Hombre y a la comunidad? ¿Qué le dio? Díganme. Poder, fuerza, todo el dinamismo, lo acabamos de leer en Daniel. El Hijo del Hombre sentado a la diestra y venir en las nubes del cielo. Ese venir tiene un sentido muy bonito. Si es ese Dios de Daniel, el anciano, viene incluso para ofrecerle la salvación también a ustedes. Jesús llega a Jerusalén a evangelizarlos a todos. Pero el sumo sacerdote rasgó la túnica y dijo, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Acaban de oír la blasfemia y todos los juzgaron reo de muerte. Claro, es una blasfemia porque no solo está negando Hijo de Dios bendito, sino que va más allá. Yo soy, o sea, soy Dios. Yo soy Dios. No le dio miedo decirlo delante de eso. Pues digámoslo de otra manera, está salvando a su papá, está salvando a Labá, lo está presentando a Dios. Versículo 65, comienzan los ultrajes contra Jesús. Escupir la cara, darle bofetadas y adivina, pues obviamente es decir, a ver qué es lo que acaba usted de afirmar, si es verdad que es. Y vamos a terminar entonces con las negaciones de Pedro. Pedro estaba abajo, entonces Jesús está, dado a entender, en una sala superior donde está reunido el Sanedrín. Jesús está delante de las autoridades, nos volvieron a mencionar el grupo famoso, sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Está delante del Sanedrín, que está compuesto de ordinario por 71 personas. No sabemos si históricamente eso fuera posible por ser la noche de Pascua. Pedro está abajo, eso tiene, ¿no? Jesús está arriba, Pedro está abajo, eso tiene su sentido, Pedro. Y les llamo la atención sobre este punto. Pedro no es el nombre original del discípulo, el nombre original del discípulo es Simón. Y Pedro es un apodo, un sobrenombre, que puede tener dos significados. Pedro como piedra, muy bien, y fundamento. Pero también puede significar testarudo, terco, llevado de su parecer. Ya ustedes lo leyeron, dijo antes, aunque todos te abandonen, yo moriré por ti.
Y aquí se descubre que no. Eso de que habla mucho y hace poco, aquí se da en Pedro, ¿no? No en nosotros, Pedro, ¿no? Bueno. Pedro está abajo y llega una criada del sumo sacerdote, una criada, una mujer sencilla, humilde, que cumple su oficio. Y al ver a Pedro calentándose, se vuelve a mencionar el juego, lo miró atentamente y le dijo, también tú estabas con Jesús de Nazaret. Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Y la respuesta de Pedro, entonces, lo negó. Ni sé ni entiendo lo que dice. No sé, no entiendo. Lo negó. Y esa es la primera afirmación. Salió al portal, cantó un gallo. Sobre el gallo hay muchas interpretaciones, muchas. Hay unas, un paréntesis, que una pregunta que hizo hoy la hermana Rosemary. En Francia es muy común, en muchas de las iglesias y en los edificios altos, ver un gallo. Y eso viene del latín, porque en latín se dice gallus. Y gallus puede leerse como gallo, pero también como galo. Y a los franceses les dicen los galos. Y eso viene desde el latín, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia tiene ese sentido. En la Biblia podemos hablar, repito, puede haber muchas explicaciones, pero les comento dos. Una. Como los gallos, entre comillas, cantan siempre en la noche, entonces es el aviso de la noche, de la oscuridad, de la tiniebla, podría ser un sentido. Aquí sería la memoria de lo que Jesús le dijo antes, ¿no? En 14, 26, 28. Pero también hay algo muy bonito y es que el gallo anuncia el nuevo día. Anuncia el amanecer. El gallo anuncia el amanecer. ¿Cuál de las dos? No, ahí ya creo que hay que ir mirando caso por caso. Cantó el gallo. ¿Dice? No cantó el gallo. Lea cómo está su versículo. ¿Cómo está ahí en su Biblia el versículo 68? ¿Sí? Y lea el versículo 72 en su Biblia, el 72. En el 72, ¿cómo dice? En el 72, ¿cómo dice su Biblia? ¿Cantó? O sea, que supone que hubo un primero. Bueno, está bien. Entonces, va a tener que ir a la librería que le recuperen ese. Está muy bien. Bueno. Entonces, sobre el gallo hay esas dos interpretaciones. Ya, bueno. Segunda vez, 69. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí. O sea, ya pone testigos. Pone testigos. Este es uno de ellos. O sea, segundo, este es uno de Jesús. Uno de ellos, o sea, pertenece a Jesús, conoce a Jesús. Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí, habían dicho ya que estaba con criados y gente sencilla, entonces un grupo. Entonces, una mujer, un pequeño grupo, y luego ahora el grupo grande. ¿Qué le dice el grupo grande? Poco después los que estaban allí le dijeron, eres de ellos y además eres Galileo. En otro evangelio van a decir, tu acento te delata, ¿no? Aquí también en Panamá hay lugares de acentos, ¿sí? Bueno, entonces, sí, eres Galileo. Miren lo que le están diciendo. Miren lo que le están diciendo. ¿Eres de Jesús de Nazaret? No. ¿Este es uno de ellos? No. Pero es que eres Galileo. No. Y resulta que en Galilea habían empezado el llamado. Y Jesús, por lo menos, pero otros estudios dicen más, por lo menos le curó la suegra a Pedro. Por lo menos, o sea, estuvo en la casa de Pedro, comió en la casa de Pedro. Y según la arqueología, cuando visiten Cafarnaún, hubo una capilla dedicada a Jesús en la casa que se piensa que era de Simón Pedro.
Y todo eso lo niega Pedro así. Por eso es que se dice Pedro, porque no es Simón, o sea, aquí está perdiendo toda su identidad, está perdiendo su identidad, ¿no? Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan, no lo conozco, no lo conozco. Me disculpan 3 minutos, yo sé que ya me pasé, pero para terminar. En Génesis 4:1 y 25, Génesis 4:1 y después el versículo 25, algunas Biblias deben decir: conoció Adán a Eva, y en el 25 dirán: volvió a conocer. Otros dicen tuvieron relaciones, otros dicen engendró, pero lo original es conocer. Tomo ese verbo en hebreo, no, aquí está en griego, pero ¿por qué lo tomo en hebreo? Porque Pedro es judío y se está escribiendo para comunidades judías, también comunidades gentiles, Marcos, ¿no? ¿Y qué significa conocer? Es una relación vital. Conocer en la Biblia, en esa línea de engendrar, quiere decir que es un conocimiento en torno a la vida, o sea, es un conocimiento vital, de profundas relaciones, de haber compartido estrechamente. No fue una relación para tomar cerveza o licor o para ir a almorzar, no, fue una relación en orden a la vida. Y Pedro está desconociendo todo eso. Cada evangelio, repito, tiene una manera de ver las cosas. Terminamos. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Ahí podría quedar la idea de que ese canto del gallo está reforzando en que Pedro está en la oscuridad, en la noche, en la tiniebla, que no es capaz de discernir. Pero también podríamos hacer la otra lectura: el gallo canta cuando se acerca el amanecer, uno de sus cantos, ¿no? Es el amanecer, el nuevo día. Y viene la conversión de Pedro: rompió a llorar, rompió a llorar. Hay citas en la Biblia, pero ya no las vamos a mencionar ahora. Si quieren mañana me recuerdan y se les digo. Rompió a llorar. En la Biblia, cuando una persona llora, puede ser un signo, no el único, de que el corazón de piedra se ha vuelto un corazón de carne, como lo dice Ezequiel. Voy a transformarles ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Y por qué podemos leer que este es el inicio de la conversión de Pedro? Porque va a ser mencionado en el relato de la resurrección, 16:7. Leámoslo, por favor, 16:7 de Marcos, y con eso terminamos. Díganle que a ese que me negó en la noche delante de gente muy humilde, lo voy a estar esperando de manera especial en Galilea. Lo recupera como discípulo. Bueno, muchas gracias. Nos ponemos de pie, nos ponemos todos de pie y dile al que está a tu lado, ponle la mano en el hombro y dile: tú, a ver, ayúdeme, tú eres el testarudo en que Jesús ama tanto, te espera en Galilea. Ahora vamos al inicio de la historia de amor entre el testarudo y Jesús, y cántelo con nosotros, que estoy seguro que se lo sabe. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. La arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien
sabe bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos y cansancio, que a otro descanse, porque quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que espera, amigo bueno, que así me... Cántalo con todo el corazón, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti. Agradecemos al Señor por esta jornada, sobre todo por este encuentro con la palabra. Y digámosle así en agradecimiento, en ese sentido de gracias por habernos elegido y por estar aquí. Y en esta tarde, digámosle a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.